sí. escuchando. Sí. La clase. ¿Están todos? Sí. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien. Doctores, siendo las 12:05, considero que están todos ahí presentes, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha ya. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase lo que es la hiperplasia prostática benigna. Bien. En esta clase vamos a ver el HPV, hiperplasia prostática, next, hiperplasia prostática benigna, es HPV suscila, ¿no? La siguiente, la siguiente. Bien, la glándula prostática es un órgano, ¿no? La próstata es un órgano glandular fibromuscular que tiene forma de pirámide invertida, cuya base está pegada al cuello de la vejiga y el vértice está dirigida a la zona distal de la uretra distal, por supuesto. Tiene una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales. La cara anterior es una de la glándula, está unida al hueso púbico por el ligamento puboprostático. La cara posterior de la glándula prostática está unida por ejemplo, se está en contacto casi con el recto, pero no está pegado a él. Ahí se adhiere a la fascia de Denon-Villiers. Las caras laterales se sostienen por la fascia endopélvica anterior, la fascia periprostática y la fascia del elevador del ano. Entonces, hasta ahí la parte de la anatomía en lo que se refiere a su ubicación. La uretra prostática corre por el medio de la glándula prostática y esta tiene una distancia o una longitud aproximada de 3 centímetros de diámetro. El peso aproximado de la glándula es de aproximadamente 20 gramos, ¿no? Y sus dimensiones al tacto o las dimensiones por la ecografía más o menos son de 3 por 4 por 2 centímetros de volumen. Al palpar una próstata, la siguiente, al palpar una próstata lo que debemos ver es la consistencia, ver si la consistencia es una consistencia de tipo fibromuscular, que es lo normal, ¿no? Y esta será como la punta de su nariz. Si es una consistencia de tipo... Doctor, se ha cortado su micrófono. Doctor, no lo escuchamos. Doctor, ¿nos escucha? nódulos o no nódulos, ¿no? Si es regular, podría ser casi lisa. Doctor, Sí, disculpa, recién lo escuchamos. ¿podría repetir, por favor? Se quedó en la consistencia fibromuscular, que sería la normal. La consistencia fibromuscular es de la próstata que es normal y es como cuando ustedes se palpan la punta de su nariz.
La consistencia de una prostatitis sería discretamente endurecida como el mentón de su cara. Y si estamos pensando en una neoplasia, debe ser dura como la frente o tan dura como el nudillo de sus dedos. En lo que se refiere a la forma, ya hemos visto que esta forma es de tipo piramidal, cuya base está en dirección hacia el cuello de la vejiga, ¿no? Y la parte vertical, el vértice, por ejemplo, está en dirección a la región distal, de la uretra. En lo que se refiere a las dimensiones, como ya hemos visto, las dimensiones son de 3 por 4 por 2 centímetros, porque hay que ver al momento de hacer el tacto rectal, básicamente es de la distancia anteroposterior y laterolateral básicamente. Ahí fluctúan entre un 3 por 3, a veces un 4 por 2, pero generalmente debería ser un 3 por 3 lo más benigno en lo que se refiere a la dimensión. Las características de la superficie, debemos ver si la superficie, o palpar, si la superficie es de una superficie regular, completamente lisa, o es una superficie irregular, un poco arrugada, o si presenta nódulos o no. Si está de superficie discretamente irregular o superficie regular, es lo que generalmente se debe encontrar, pero si hay nódulos, ustedes estarían sospechando en la posibilidad de una neoplasia. Otra característica que se debe ver es la dolorabilidad. Normalmente la próstata al momento de palpar no duele. ¿Cuándo duele? Duele cuando tiene procesos infecciosos con islotes de repente con contenido purulento. Y esto a la larga tiene que tenerlo presente, porque si hay una dolorabilidad y digamos la sospecha de contenido purulento con unos islotes pequeños que pudiesen haber en esta glándula prostática, debemos pensar que es un paciente que es algo promiscuo, o de repente que ha tenido infecciones, ¿no?, que han ascendido por la vía uretral, y que en ese momento el paciente está con esa próstata inflamada, aumentada de volumen, inflamada, y por eso presenta dolor. Si hay dolor, entonces debemos estar pensando en la posibilidad de una prostatitis. Muchas veces esos islotes de absceso, con el tiempo, se van a circunscribir y luego se calcifican. Entonces, al momento de calcificarse, se toman microcálculos en la región submucosa. Y esos microcálculos también antes pensábamos que era básicamente por un paciente que había sido muy promiscuo durante la historia de su vida sexual. Actualmente se ha demostrado que el 0,5% de los pacientes que tienen microcálculos a nivel prostático tienen el riesgo de hacer cáncer de próstata. En lo que se refiere a movilidad, la próstata debe ser discretamente móvil. Cuando está muy fija a plano profundo, entonces debemos sospechar en la posibilidad de que pueda ser una neoplasia. Entonces, si está adherido a plano profundo. Y la presencia o no de nódulos, como en antes también habíamos también informado. Ahora, seguimos. La glándula prostática básicamente tiene 3 zonas. La zona periférica, que viene a ser la zona D acá, la zona que es la zona central, que es la zona A, y la zona transicional, ¿no?, la zona transicional, que es la zona C. Normalmente el crecimiento de la glándula prostática generalmente toma la zona transicional, que es la zona C, que es donde crece y produce la hiperplasia prostática. Vean ustedes cómo la uretra prostática corre a través del medio de la glándula prostática como que la envuelve, ¿no? Entonces el crecimiento del adenoma prostático provocará una disminución de la luz del conducto uretral, y por eso se estará provocando ese estrechamiento o disminución de la luz del conducto uretral, estará dificultando la evacuación de la orina, ¿no?, a través de la uretra prostática. Esto provoca una retención de orina a nivel vesical, con una dilatación del mismo y un aumento de la musculatura de la vejiga. La musculatura de la vejiga está dada básicamente por el músculo detrusor. Y vean ustedes acá que la superficie de la mucosa prostática generalmente es una superficie no necesariamente rugosa, pero acá se van formando una superficie discretamente trabecular, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la próstata al momento de crecer cierra la luz del conducto uretral, y entonces el músculo detrusor aumenta
digamos, su contractura. Y para aumentar la contractura, para poder evacuar la orina, y al no lograrlo, entonces constantemente se va a ir contrayendo, aumentando el grosor de la musculatura del electrosol y dando lugar a la formación de trabéculas a nivel de la mucosa prostática. Cuando vemos una mucosa prostática, de vejiga con trabéculas, decimos que es una vejiga de lucha, también la conocemos así, como una vejiga de lucha. Recordar también que la mayor parte de los procesos inflamatorios y la posibilidad de neoplasia se van a presentar generalmente en la periferia, ¿cómo se llama? En la zona periférica de la glándula, ¿no? La zona periférica, que representa básicamente el 70% de la glándula prostática, ya que la zona central representa un 25% y la zona central, que es la zona A, representa el 25% y la zona transicional, que es la zona C, representa aproximadamente el 5 hasta el 10% de la glándula. Entonces, la neoplasia básicamente se presenta a nivel de la zona periférica, la cual es además multifocal, ¿no? No se aloja en un solo sitio. Generalmente la zona del cáncer de próstata es multifocal a nivel de la periferia. Es periférica y multifocal el cáncer de próstata. La siguiente. Vemos acá, ahora vamos a ver irrigación. La irrigación de la glándula prostática está dada principalmente por la arteria vesical inferior, la arteria hemorroidal media y la arteria pudenda interna. Desde el punto de vista de evacuación la evacuación venosa de la glándula prostática está dada por el plexo venoso vesical y el plexo venoso prostático. Ambas van hacia la vena hipogástrica. El plexo, el sistema linfático está dado por el plexo de ganglios hipogástricos, ¿no? Desembocan a nivel de toda el vaso importante hipogástrico del plexo linfático. Y la inervación está dada por el sistema linfático y parasimpático. Sistema simpático y parasimpático. La siguiente. Ven ustedes, existe además una glándula que corre, digamos, paralela a la glándula prostática, y esta glándula prostática es la glándula de Cooper. Esta glándula prostática, glándula de Cooper, es una glándula, digamos, exócrina. Y esta glándula exócrina tiene la particularidad de que son de tipo de estructura redondeada y que pueden medir hasta desde 0,5 centímetros hasta 1 centímetro de diámetro. La característica de esta glándula es que neutraliza la orina y lubrica la uretra, ¿no? Y aparece generalmente, se hallan detrás de la uretra membranosa y se aperturan a nivel de la uretra esponjosa, ¿ya? La otra glándula, digamos, la vesícula seminales, la siguiente. La vesícula seminales, la siguiente. Las vesículas seminales son estructuras largas de aproximadamente 5 centímetros de longitud que corren por detrás de la vejiga y pasan por delante del piso, del piso de la glándula prostática y luego corren por delante de él. Son estructuras de 5 centímetros de longitud y que además se conectan con el conducto deferente y forman el conducto eyaculador, el cual se apertura la luz de la uretra a nivel del utrículo o del verum montano, es por donde sale el semen, ¿no? Tienen una arteria, la irrigación arterial está el conducto deferente y la irrigación venosa está dada por las venas de la vesícula seminal y del conducto deferente. ¿Seguimos? La hiperplasia prostática, pues entonces es un proceso no neoplásico, el cual está presente en el 50% de los varones mayores de 60 años y en el 80% de los varones mayores de 80. El crecimiento anormal generalmente es alrededor del segmento proximal de la uretra prostática, o sea, básicamente ¿cómo se llama? En la próstata
próstata transicional, ¿no? De la zona transicional de la glándula prostática. El crecimiento, los fallecidos por HPV representan un 40% en mayores de 50 años y el 90% se presentan en mayores de 80. La mayoría de los cambios inflamatorios y neoplásicos, como ya les había dicho, se presentan y se inician en la zona periférica. Hablando a la siguiente, vamos a hablar ahora de lo que es la fisiopatología de la hiperplasia prostática. Hablando de la fisiopatología de la glándula prostática, resulta que la glándula prostática está, digamos, crece porque la enzima 5-alfa reductasa actúa sobre la hormona testosterona y luego la convierte en 5-alfa dihidrotestosterona, y esto da lugar a la hiperplasia prostática benigna, el cual hace aumento de volumen de la glándula prostática y cierra la luz de la uretra prostática. Siguiente. Vean ustedes que la mayor parte de la testosterona se forma el 90 a 90, esta imagen es para que vean que el 90 a 95% de los 6 a 7 gramos de testosterona circulante se forman a nivel de las células de Leydig. Y estas células de Leydig, que están a nivel testicular, están bajo el control de la hormona luteinizante, ¿no? Por lo tanto, la castración temprana testicular o el hipopituitarismo podrían prevenir el desarrollo de la hiperplasia. No estamos diciendo que eso es lo que hay que hacer, pero eso es una de las causas de un crecimiento bastante disminuido de la glándula prostática podría darse en esos dos casos. También los andrógenos están implicados en el desarrollo de la glándula prostática. ¿Cómo se llama? La castración, ¿no? Podría prevenir el desarrollo prostático. La administración de la testosterona exógena, en estos casos de pacientes que han tenido una castración, puede dar lugar a que nosotros pongamos testosterona exógena, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la glándula prostática estará con toda su madurez. Generalmente crece por la testosterona exógena, pero la glándula prostática se mantiene con signos de inmadurez. En lo que, la siguiente, ¿no? Acá tenemos el crecimiento de la glándula prostática, es un proceso no neoplásico en lo cual hay cambios inflamatorios y neoplásticos mayor en la zona periférica, como ya hemos hablado. Representa en varones el 50% y el 50% en mayores de 60 y en el 80% mayores de 80 años. Fallecidos por hiperplasia prostática, el 40% son mayores de 50 y el 90% mayores de 80. Por crecimiento anormal, esta próstata y la hiperplasia se presenta por un crecimiento anormal de los nódulos de origen prostático que están a nivel de la uretra transicional, ¿no? En los varones, ¿no? En los ancianos, por ejemplo, ¿qué es lo que se presenta? En los ancianos, por ejemplo, hay un aumento hay una disminución de la testosterona. Sin embargo, en ellos se incrementan los receptores de la dihidrotestosterona, lo cual es inducido por los estrógenos. Y estos, a su vez, provocan un aumento de la síntesis de la dihidrotestosterona, la cual causa un aumento del volumen de la próstata. ¿Ya? Esto, recordar también que el 25% de los varones que tienen hiperplasia prostática, esta se presenta generalmente en la medida que va aumentando la edad del paciente, ¿no? Y esta obstrucción o este problema de dificultad de chorro urinario se eleva al 50% de mayores de 60 años
y en el 90% de los varones mayores de 90 años. Seguimos avanzando. Eso es lo que hemos estado hablando ahorita. ¿A qué se llama, prostatismo? El prostatismo es la suma de los síntomas obstructivos e irritativos, ¿no? Recordar que la hiperplasia prostática, hay un componente de la glándula prostática, es un componente estromal y glandular. El componente estromal de la glándula prostática representa el 70% de la glándula y el componente glandular es solamente el 30% de la glándula. En estos, el síndrome de prostatismo moderado a severo se presenta en próstatas con volumen mayores de 50 a 60 gramos. Recordar que una próstata normal puede medir pues hasta 20 gramos, ¿no? Ahora, existen síntomas en la hiperplasia prostática. Los síntomas de hiperplasia prostática en el aumento de volumen de la próstata son de tipo obstructivos y de tipo irritativo. Los síntomas obstructivos, porque no dejan pasar la orina a través de la uretra prostática, son el goteo postmiccional, el chorro débil al momento de la micción, la dificultad para el inicio de la micción, el tenesmo vesical y la retención urinaria. Los síntomas irritativos son esas sensaciones o esas molestias que se producen a nivel de la uretra prostática y que representan una irritación básicamente por signos irritativos a nivel de la mucosa. Y nos dan esa sensación, ese deseo de querer seguir orinando o deseo orinar. Entre ellos, los síntomas irritativos son la disuria, que es el síntoma de irritación o ardor al momento de orinar. La polaquiuria, que es el deseo de estar orinando de forma frecuente. La nicturia, que es el deseo de orinar aunque sea una vez en la noche. La urgencia misional, que es el deseo imperioso de ir a orinar, pero esta puede ser realizada o puede que no. Y la incontinencia por urgencia, que es la pérdida de orina, ¿no? Al momento de la urgencia miccional. Se va escapando, no le deja al paciente llegar hacia el baño, se le escapa la orina antes de llegar incluso, ¿no? Recordar que el crecimiento de la próstata se da básicamente digamos, con una rapidez aproximadamente de 5 milímetros hasta 30 o 35 milímetros por año. Si es que el crecimiento es mayor, debemos sospechar en la posibilidad del paciente que esté haciendo un proceso infeccioso o un problema de tipo neoplásico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, debo hacer recordar que no necesariamente todas las próstatas que fluctúan de mayor de 30 a 50 gramos a 80 gramos necesariamente son neoplasias. Por lo general, en la praxis ustedes van a encontrar próstatas neoplásicas que son prácticamente casi de 4 por 4 centímetros, a veces están pesando 35, 40 gramos muchas veces, ¿ya? En la praxis, aunque la teoría nos está diciendo muchas veces también cosas que debemos tener de todas maneras presentes, ¿no? Ahora, generalmente los pacientes que tienen síntomas de hiperplasia prostática, estos síntomas se van a presentar en 14% entre los 40 a 50 años. A partir de los 60 años se presenta el 50% de los síntomas de hiperplasia prostática y a partir de los 70 años el 90% de los síntomas de hiperplasia prostática pueden ser síntomas obstructivos o irritativos, pero debemos considerar que lo que más le llama al paciente hacia la consulta médica no son básicamente los síntomas obstructivos, sino los síntomas irritativos. Son los primeros síntomas que hacen que el paciente acuda al urólogo por su problema de próstata. Ahora, existen retenciones urinarias también, no necesariamente por la hiperplasia prostática, sino también por ingesta de medicamentos o fármacos, ¿no? Entre ellos tenemos cuando uno ingiere antiadrenérgicos o ha ingerido anticolinérgicos o ha ingerido tranquilizantes o antidepresivos, también se presenta
bloqueo miccional que puede ser, digamos, en grado leve, moderado y a veces hasta severo. La siguiente. Tenemos para poder evaluar al paciente una tabla, es un inventario de síntomas dada por la Sociedad Americana de Urología. Esta tabla de síntomas, pues, en ellas se van a, digamos, a medir los síntomas del 1 al 5, ¿no? Y estos, digamos, fastidios desde el punto de vista prostáticos o qué síntomas y signos van a medirse. Generalmente la urgencia miccional, el vaciado de la vejiga, la incontinencia urinaria, la frecuencia miccional, la mituria, el chorro débil y el flujo miccional. Se hacen preguntas para esto y se catalogan con puntaje del 1 al 5, donde la sumatoria final puede llegar hasta 35. Sin embargo, existen puntajes que pueden llegar del 1 al 7. Entonces te da, este paciente tiene sintomatología prostática de grado leve, diríamos. Si el puntaje es de 8 a 19, tendríamos un puntaje de una sintomatología prostática moderada. Y si el puntaje es de 20 a 35, teníamos un puntaje de HPV de tipo severo. ¿Ok? El alcohol es un medicamento, perdón, es una sustancia que puede provocar también retención urinaria. ¿Y cómo la acción del alcohol? El alcohol lo que hace es congestiona e inflama la mucosa de la próstata y el urotelio del cuello de la vejiga, provocando retención urinaria. Y por otra parte, el alcohol también disminuye la acción de la hormona antidiurética, provocando un aumento de volumen urinario y disminución de la capacidad contráctil del músculo detrusor. Ambos, la sumatoria de la congestión del urotelio de la vejiga y de la próstata, más el aumento de volumen de la orina y la capacidad contráctil del detrusor que va a disminuir, pero hacen que provoque a la larga el alcohol la retención urinaria. Por eso hay pacientes que después de haber tomado licor, ¿no? Ya tienen cierta hipertrofia prostática, de repente después de haber tomado un vasito de vino, unas copitas de champán o de repente algún vaso de cerveza, presentan entonces retención urinaria repentina muchas veces, ¿no? Pero es bueno recordar que con próstatas pequeñas no se va a presentar esto, pero con próstatas que están moderadamente crecidas, más el alcohol sí tiene un alto riesgo de presentar la retención urinaria. Para diagnosticar una hiperplasia prostática, debemos tener presente que debemos medir el flujo urinario, y eso se hace mediante la flujometría, que es un examen por el cual uno le dice al paciente que tome por lo menos entre medio litro del líquido, ¿cómo se llama? Le dice que tome el medio litro de líquidos claros, o sea, agua mineral, sin azúcar, sin gas, por supuesto. Puede tomar hasta 750 mililitros a veces, y el paciente sentirá en un momento la necesidad y el deseo de orinar. Se le acerca un dispositivo, un flujómetro, que es un embudo que tiene su extremo más distal va hacia la región de un recipiente, el cual está sobre con una pesa calibrada, ¿no? Electrónicamente, y va a medir la cantidad de orina que el paciente elimina por segundo, o sea, da en mililitros por segundo. El puntaje, en la prueba de diagnóstico del HPV también debemos tener el puntaje de síntomas, por eso tenemos el inventario de síntomas de la Asociación Americana de Urología. Debemos también tener presente el tamaño de la próstata, ¿no? Y para eso debemos hacer el tacto rectal y podremos hacer la ecografía, que también en algunos casos incluso nos puede dar imágenes o zonas que son ecorrefringentes, ¿no? O zonas que son de contextura bastante sospechosa,
y que nos puedes decir que existe la posibilidad que haya un proceso neoplásico ahí. El volumen de la orina residual es importante. En el paciente, por ejemplo, se le hace tomar líquido, aproximadamente casi 1 litro, y luego se le dice al paciente que vaya y orine, ¿no? Después de haber tenido su globo vesical, que orine. Y luego de haber orinado, uno puede medir el volumen de residuo postmiccional. Lo puede hacer por vía ecográfica o puede ser también por vía cateterismo, ¿no? Se le pone un catéter por vía uretral, que puede ser una sonda Foley de látex, muchas veces, y uno puede evacuar la orina que quedó después de su última micción que ha tenido, la última micción que ha tenido, ¿no? Otra forma de evaluar el HPV es ver la creatinina sérica. La creatinina sérica debe ser en varones hasta 1.4 miligramos por decilitro y en mujeres hasta 1.2, es lo normal, pero en este caso estamos viendo HPV, así que debemos tener presente, en varones debe ser hasta 1.4. Si la creatinina es mayor de 1.4, quiere decir que la orina no se está evacuando y se está produciendo un sufrimiento renal. Entonces la creatinina empieza a subir. Los niveles de PSA también se debe tener presente. Los niveles de PSA es medir el índice, el antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico es una, ¿cómo se llama? Es una sustancia, ¿no? Que se presenta básicamente o se incrementa cuando uno tiene una neoplasia. El gen del PSA se encuentra en el cromosoma 19 y el PSA es una sustancia que su función biológica consiste básicamente en licuar el coágulo seminal y que están elevados en cáncer de próstata, en prostatitis, luego de un masaje prostático o luego de una instrumentación del tracto urinario o colocación de sonda Foley. ¿Sigue? En lo que se refiere al tamaño de la glándula prostática, la glándula prostática puede ser pequeña de 40 gramos, se considerará mediana si mide de 40 a 60 gramos o grandes si mide más de 60 gramos. O se puede catalogar también dentro del grupo de grado 1, por ejemplo, son glándulas que son de 20 a 30 gramos, de grado 2 son glándulas que miden de 30 a 50 gramos, de grado 3 serían glándulas que pesan de 40 a 80 gramos y de grado 4 son glándulas que pesan más de 80 gramos, ¿no? de peso, ¿no? O sea, de volumen y peso. ¿Sigue? Se deben evaluar en la hiperplasia prostática, ¿no? Se debe evaluar el flujo misional. El flujo misional nos va a... Es un examen, se hace mediante la uroflujometría. La uroflujometría es un examen, es una prueba simple, no invasiva, es útil para deducir la presencia de la obstrucción de la salida de orina. Un flujo lento indica obstrucción, ¿no? En el tracto de salida en el 90% de los casos. ¿Ok? Si nosotros tenemos digamos, la flujometría, por ejemplo, en este caso si tenemos digamos, un prostatismo leve. En un prostatismo leve se considera si el paciente tiene una emisión de flujo de 15 a 20 mililitros por segundo. Si la emisión del flujo es de 10 a 14, vamos a pensar en que el paciente está haciendo un prostatismo moderado desde el punto de vista flujo. Y si el flujo de orina es menor de 10 mililitros por segundo, vamos a considerar que el paciente está haciendo un prostatismo severo, ¿no? Entonces, la tasa de flujo urinario es la representación gráfica de la integración de una contracción del detrusor y la resistencia uretral, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Vean ustedes mediante la flujometría, como les digo, al paciente se le hace tomar medio litro o 1 litro de agua, de líquido, y se le dice al paciente que orine sobre este instrumento que es un uroflujómetro. Entra sobre el embudo
y medimos mediante este balancín electrónico que tenemos ahí la cantidad de orina en milímetros por segundo. ¿Seguimos? Ahora vean, vamos a ver exámenes auxiliares para la evaluación de la próstata, ¿no? Entre los exámenes auxiliares tenemos que ver que podemos utilizar, por ejemplo, el ecógrafo. El ecógrafo va a ver, evalúa la vejiga y la próstata. Puede ser una ecografía por vía suprapúbica, ¿no? O puede ser una ecografía por vía transrectal. Si vamos a medir básicamente por vía, digamos, ver básicamente ante la sospecha de pacientes que tienen neoplasia, es mejor hacerle una ecografía por vía transrectal. E incluso por vía transrectal, haciendo esto, podríamos, ante la sospecha de las zonas ecorefringentes sospechosas de neoplasia o ante, digamos, próstatas que sean de consistencia dura, se le puede hacer por vía transrectal la ecografía prostática y la punción de la zona, ¿no? De forma más dirigida. Se pueden hacer punciones hasta 15 punciones, o sea, 5 por lóbulo, para poder ver si hay cáncer de próstata o no en pacientes que tienen sospecha de una neoplasia. Otro examen radiológico para ver la próstata podría ser la urografía excretoria, que no se usa muy frecuentemente, porque lo único que va a hacer al final es ver la parte en la cual la urografía excretoria está a nivel de la vejiga y que está evidenciándose una elevación del piso prostático, el cual se ve con, ¿cómo se llama? Como una imagen de sustracción a nivel de la urografía excretoria. El Urotec es otro examen también específico que toma imágenes en cortes tangenciales, ¿no? Y dice el volumen, las dimensiones, y también nos dirá si hay componentes o compromisos de invasión en caso de glándulas que son con neoplasia o que tienen además compromiso ganglionar, ¿no? O que también tienen compromiso del tejido óseo a nivel lumbar en neoplasias, pero no es tan específico en caso de neoplasias como lo es la resonancia magnética abdominopélvica. Los exámenes endoscópicos, entre ellos para ver la próstata, podría ser o es el examen de la uretrocistoscopía, que generalmente se hace en pacientes que tienen hematuria macroscópica, hematuria microscópica, en pacientes que tienen estrechez de uretra, en pacientes que tienen cáncer de vejiga o en caso de cirugía previa del tracto urinario bajo. Entre los diagnósticos tenemos que ver que existen diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales en HPV, doctores, es por ejemplo, tenemos problemas obstructivos por causas neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, demencia, la esclerosis múltiple. Podemos pensar en la posibilidad que hay una disminución de chorro urinario por procesos inflamatorios, como son, por ejemplo, la infección del tracto urinario, la litiasis vesical, ¿no? La cual puede actuar como un émbolo o, si es tan grande, muchas veces que ocupa toda la luz vesical y que digamos, se para o se cimenta sobre la superficie del cuello de la vejiga, no va a dejar de orinar. Los casos de cistitis intersticial, los casos de cistitis tuberculosa, en las cuales el paciente orina poco o que le llama orinar constantemente. ¿Por qué? Porque este paciente con tuberculosis de vejiga tiene una vejiga, una microvejiga, por lo tanto no tienen gran llenado vesical. Entonces, ante un llenado bajo, el paciente ya rápidamente tiene que ir al baño porque su vejiga la luz vesical es bastante pequeña. Entonces, uno puede sospechar la posibilidad de neoplasia si varón, pero de próstata, o digamos una hiperplasia prostática de próstata, pero también podría ser una cistitis tuberculosa. No existe TBC de la vía urinaria si antes no hubo una TBC pulmonar.
una regla. En casos de prostatitis, inflamación de la próstata, ¿no? También pueden aumentar el volumen de la próstata, pero sobre todo la inflamación de la mucosa, la cual disminuye la luz de la próstata, ¿no? de la uretra prostática y no deja pasar la orina. No necesariamente porque creció la próstata, sino porque se inflamó la mucosa de la uretra prostática. Otra forma de diagnóstico diferencial en cánceres de próstata también, con cáncer de vejiga también, la hiperplasia prostática, entre otras, disinergia del esfínter detrusor, disinergia del esfínter externo, estenosis uretral en casos de que tenga el paciente, por ejemplo, traumatismo de uretra o estenosis por enfermedades, digamos, infecciosas, como lo que es la gonorrea, que entre sus secuelas produce estrechez uretral, por lo tanto, disminución del calibre del chorro urinario y la salida del mismo de la orina. Entonces, es un paciente que podría usted sospechar, siendo joven, un problema de hiperplasia, pero resulta que ese paciente de repente tuvo una enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea, y su secuela fue su estenosis uretral. Y la otra fue los fármacos, como ya hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Siguiente. El PSA, como ya hemos estado conversando, PSA, lo normal del PSA es que se encuentren volúmenes, ¿no? de 0 a 4 nanogramos. Y por encima de 4 nanogramos podría pensarse que está elevado. Existen otras teorías, o unas teorías también, de que donde hablan, donde se refiere, se escribe que el PSA normal en pacientes es de 0 a 2.5 en pacientes que tienen de 40 a 49 años de edad. En pacientes que tienen 50 a 59 años de edad se puede esperar, digamos, valores de PSA entre hasta 3.5 nanogramos por mililitro. En pacientes que tienen hasta 69 años de edad se pueden esperar valores hasta 4.5 nanogramos por mililitro. Y en pacientes que tienen de 70 a 79 años de edad, en valores hasta 6.5 nanogramos por mililitro. Recordar que si uno tiene este tipo de valores por encima de 10 en la praxis, PSA libre, no, perdón, el PSA total, por encima de 10, nosotros debemos sospechar en la posibilidad de un proceso inflamatorio y o la proceso de una neoplasia, sobre todo si este PSA comienza a subir a valores de 15, 18, 20, 25, 30, 35, hay valores que pueden llegar hasta 45, y hemos visto incluso valores de pacientes que han tenido hasta 100 o un poco más de PSA. Entonces, ante esos casos ¿cómo se llama? El PSA está dentro de los valores que parecieran que es una neoplasia, en este caso el PSA total que les estoy diciendo, y tienen ustedes un tacto rectal que me dice que es una próstata de consistencia fibromuscular, o sea, está normal, entonces ustedes pueden también sospechar de que no necesariamente es una neoplasia, porque solamente el valor de laboratorio me dice que es una neoplasia, pero desde el punto de vista clínico me dice que es una hiperplasia benigna de próstata. En esos casos, al paciente, nosotros lo que sugerimos es que le demos antibiótico terapia, que puede ser acitromicina, levofloxacina, ¿no? Por unos más o menos entre unos 20 a 30 días, ¿no? En forma diaria, y luego volvemos a usar el PSA. Si el PSA que nosotros lo hemos encontrado en 100 o 40 o 30 empieza a bajar después de ese tiempo que le hemos dado, entonces podemos sospechar de que no fue una neoplasia, sino fue una prostatitis. Existe casos de prostatitis también, existe aumento del PSA de la próstata en caso de cáncer de próstata, en prostatitis, luego de un masaje prostático, con la instrumentación, ¿no? Colocando sondas o haciendo citoscopía. Puede aumentar el PSA, pero no aumenta de forma tan considerable como en los casos de cáncer de próstata. Ahora, si solo nos basamos en la parte del laboratorio, debemos considerar que el PSA total no es el último dato. Tendríamos que pensar que debemos hacer un índice del PSA,
¿no? Si tenemos un tacto rectal que nos dice que es fibromuscular, entonces debemos hacer un índice PSA. El índice PSA nos mide, vemos la diferencia que hay entre, es la división que hay entre el PSA libre sobre el PSA total, ¿no? Hacemos una división y sale en punto, por ejemplo, 0.20. Si sale 0.20 diríamos que tiene 20%, pongamos. Si es así, entonces decimos que se aleja de una neoplasia. Si sale 0.18, 0.16, podemos pensar en que se está yendo hacia una neoplasia. Existen ahorita, digamos, reportes que nos dicen que se debe considerar incluso 0.15, que sería el 15%, como ahí sí considerar recién la posibilidad de una neoplasia. Sin embargo, para la praxis, desde el punto de vista práctico, en pacientes que tienen de 20 para arriba, debemos pensar que se ha alejado una neoplasia. Del punto 20, o sea, 20%, que se está alejando una neoplasia. Si es de punto 20 para abajo, que se está acercando o es una neoplasia. De todas maneras, debemos considerar el tacto rectal. Y si hay sospecha, desde el punto de vista clínico, de que sí lo es, entonces, en el último de los casos, debemos hacer una biopsia de próstata. ¿Seguimos? El tratamiento de la hiperplasia prostática, debemos considerar, el tratamiento puede ser de tipo farmacológico. En tratamiento de tipo farmacológico, debemos considerar que tenemos tratamientos con medicamentos que son bloqueadores o alfa bloqueadores, ¿no? O alfa adrenérgico, que le decimos nosotros. Entre estos bloqueadores alfa adrenérgicos son medicamentos que actúan sobre los receptores alfa 1A. Estos receptores alfa adrenérgicos que actúan sobre los receptores alfa 1A evitan o provocan la relajación de la fibra muscular lisa, ¿no? Relajación del tono muscular liso de la próstata, y así facilita la misión. ¿Dónde tenemos fibra muscular, receptores de la fibra muscular lisa A? Sobre todo, tenemos a nivel del cuello de la vejiga, lo tenemos a nivel del conducto de la uretra prostática, los tenemos a nivel de la cápsula prostática, y lo tenemos en el estroma de la glándula prostática. Tenemos fibras musculares con receptores alfa 1A. Entonces, cuando utilizamos estos medicamentos que son bloqueadores de los receptores alfa adrenérgicos, relajarán esas fibras musculares lisas del cuello, del conducto uretral, de la cápsula prostática y del estroma prostático, provocando una apertura más del conducto uretral y mejor pasaje de la orina. Recordar que entre los alfa adrenérgicos de este tipo de medicamentos tenemos las terazocinas, las doxazocinas y las tamsulosinas, entre otros. Básicamente estamos utilizando las terazocinas y las doxazocinas, las cuales la terazocina se da en una concentración de 2 a 10 miligramos cada 24 horas. La doxazocina se da en una proporción de 4 a 8 miligramos cada 24 horas, y las tamsulosinas se dan de 0.4 miligramos a 0.8 miligramos cada 24 horas. La diferencia entre las terazocinas y las doxazocinas en relación a la tamsulosina es que las terazocinas no alteran la eyaculación, pero no se pueden dar en pacientes que tienen hipertensión. En cambio, las tamsulosinas alteran la eyaculación, pero sí se pueden dar en pacientes que tienen hipertensión arterial. Recordar que más del 40% de la presión uretral se debe al tono alfa adrenérgico. ¿Seguimos? Allí estamos viendo, ¿no? Lo que les acabo de decir, las terazocinas y las doxazocinas no se deben utilizar en hipertensos y no alteran la eyaculación. Sin embargo, la tamsulosina se utiliza en personas con hipertensión, pero pueden alterar la eyaculación. Siguiente. La terapia antiadrenérgica es una terapia
¿no? Digamos, es un manejo médico en la cual se utilizan hormonas o medicamentos de tipo androgénico u hormonal. Entre ellos está la finasteride y la dutasteride. La dutasteride lo utilizamos en una concentración de 0.5 miligramos cada 24 horas y la finasteride en 5 miligramos cada 24 horas. La acción de este tipo de medicamentos es que actúan bloqueando la 5-alfa reductasa. Entonces, evitan que la testosterona se degrade en 5-dihidrotestosterona y estos a su vez provoquen hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Esos son esos medicamentos, la finasterida y la dutasterida. ¿Cómo se llama? Recordar siempre que la hiperplasia prostática benigna es andrógeno dependiente y que se puede además provocar una castración médica utilizando estrógenos y agentes progestacionales, así como análogos de la LH y LH. Y estos medicamentos, estrógenos, agentes progestacionales y agentes de LH, análogos de la LH y LH, pueden provocar disminución de la libido sexual, impotencia y bochornos, además. Recordar que la finasteride, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Es un potente inhibidor de la 5-alfa reductasa y que en un lapso, en una proporción de 5 miligramos cada 24 horas, un tiempo de 12 meses, podemos ver que produce la reducción de la dihidrotestosterona hasta en un 70% y disminución del volumen de la próstata entre hasta 25 a 30%. ¿no? Entre otros medicamentos que podemos tener en este caso, tenemos que existen también la fitoterapia. Entre ellos tenemos el Piogenum africano, ¿no? Los Serenoa Reme, de los más conocidos, tenemos los beta-citosteroles y el Cerniltón. Lo que pasa es que con estos medicamentos, si bien ofrecen un cierto alivio en caso de hiperplasia, se desconoce la eficacia de este tipo digamos, ¿cómo se llama? De la eficacia de este tipo de sustancias que dan este tipo de frutos, ¿no? A largo plazo, no se conoce bien su eficacia y no se conoce también el grado de seguridad y no se conoce, por lo tanto, la capacidad para prevenir complicaciones con este tipo de medicamentos. Otro tipo de medicamentos son los anticolinérgicos, ¿no? Otro tipo de medicamentos son los anticolinérgicos y entre ellos tenemos la fesoteradina y la tolteradina, que está indicada en pacientes que tienen urgencia misional e incontinencia urinaria, de urgencia por hiperactividad de la vejiga en caso de obstrucción. Seguimos. Existen tratamientos que pueden ser quirúrgicos. Para que un tratamiento sea considerado como un tratamiento o se le pueda sugerir el tratamiento quirúrgico, en primer lugar, tenemos pacientes que deben tener, se les consideran pacientes que deben tener más de 55 a 65, de 55 a 65 años, ¿no? Para poder decirle, o quizás de 58 a 65 años para poder decirle pues que si su próstata aumenta de volumen, considerar la posibilidad de una cirugía. Para esto debemos tener que tenga síntomas de prostatismo en un 90.7%, que tenga una orina residual que generalmente ustedes saben que se presenta, que debe ser mayor de 80 para considerarlo como un parámetro para neoplasia en el 34% de casos, que tenga retención urinaria aguda o crónica, ¿no? Que tenga infección urinaria a veces recurrente, ¿no? En algunos casos hay que ver si tiene incluso hematuria para considerar la posibilidad o indicar la posibilidad de una prostatectomía. Entre las cirugías que tenemos,
que se pueden plantear va a ser la cirugía abierta, ¿no? La cirugía abierta, que es la adenomectomía prostática transvesical, y la adenomectomía prostática retropúbica, es la otra forma abierta. Existen las cirugías transrectales. Las cirugías transrectales en las cuales, entre las cuales tenemos la resección transuretral de próstata, que es el gol estándar en los manejos de cirugía de próstata, ¿no? Porque es una cirugía que está básicamente, digamos, sugerida a próstatas que son de 30 gramos o menos, ¿no? Y que tienen una tasa de morbilidad menor del 2% en los últimos 27 años, y la morbilidad es menos del 18%. Generalmente las cirugías abiertas que hemos considerado en la parte superior de la lámina, que es el APTB y la adenomectomía retropúbica, generalmente se sugieren a pacientes que tienen próstatas mayor de 60 gramos, con un lóbulo grande, ¿no? Sobre todo el lóbulo medio, o que tienen cálculo en la vejiga, o que tienen divertículos vesicales. Siguiente. Van a ver ustedes mediante estas imágenes cómo se hace una adenomectomía prostática transvesical. Vean ustedes cómo se hace una incisión. Ahí van a ver, es una incisión infraumbilical, ¿no? Infraumbilical hacia el pubis, que puede ser una incisión aproximadamente casi de 5 centímetros, ¿no? Uno de 5 centímetros, o puede llegar hasta 8 muchas veces, depende de la habilidad del cirujano, ¿no? En este caso, se separa la piel, tejido celular subcutáneo, y se llega hacia la aponeurosis. ¿Cómo se llama? Se llega hacia la aponeurosis, ¿no? Se separa las aponeurosis, ¿no? Se separa las aponeurosis, es una pequeña incisión, se separan los músculos rectos, se va separando los músculos rectos para ingresar hacia el espacio rectus. El espacio rectus es el espacio que hay entre la aponeurosis y la pared vesical. Aquí el cirujano está abriendo y la pared de la aponeurosis está llegando hacia el rectus, y va a haber un momento en que va a coger la mucosa va a coger la pared de la vejiga. Aquí está poniendo separadores para poder visualizar mejor la pared de la vejiga y separar el recto y su aponeurosis. Estamos viendo ahí la pared de la vejiga, que es lo que está pasando ahí el doctor. Y luego de eso, nos diver, bueno, para tener un poco más de espacio, mejorar mejor la superficie interna de la vejiga. Luego de eso, se hace una incisión sobre la mucosa de la vejiga. ¿No? Se hace una incisión sobre la mucosa de la vejiga, se evacúa la orina, y luego el médico hace una apertura, la mucosa de la mucosa de la vejiga, el cual está, dentro de ella está la cápsula prostática, y separa la cápsula prostática del adenoma y luego lo retira. Es una adenomectomía digital. Saca el adenoma, y ustedes lo están viendo ahí, el adenoma prostático con sus dos lóbulos laterales y el lóbulo medio atrás, ¿no es cierto? Okay. Ahí está la uretra prostática. Presentando. Eso es la adenomectomía prostática transvesical. Vean ustedes que en forma digital, como el doctor, ¿no?, ha metido a través de la pared vesical aperturada esta, ¿no?, hace una cistotomía, y luego se apertura, de aperturar la luz de la vejiga, se ha aspirado el líquido de orina que había acá antes, ¿no?, y luego de ahí el doctor hace una incisión sobre la mucosa prostática, ¿no? La mucosa prostática, o la próstata, que está haciendo una elevación sobre el piso de la vejiga en ese momento. Entonces,
Ahí ya deducimos que ahí está la glándula prostática, hacemos una pequeña incisión sobre la mucosa y luego separamos la mucosa de la vejiga y separamos ¿cómo se llama? La cápsula prostática de la glándula prostática y retiramos de forma digital el adenoma prostático, que es lo que ha retirado prácticamente el médico en el momento de la cirugía, ¿no? Seguimos. Esta es otra forma, ¿no? Es otra forma, como le hemos dicho, es la resección transuretral de próstata. Esta se presenta, es un tratamiento quirúrgico, es el gold estándar de la cirugía en HPV, ¿no? Es el más usado. Está limitada a próstatas menores de 30 gramos. Sigue siendo el estándar de oro para la cirugía de próstata. Es un método eficaz y seguro para aliviar la obstrucción vesical. Se ingresa por la vía uretral. Vean ustedes que acá tiene prácticamente el elemento de trabajo. Acá está la videocámara. Está conectada a una cámara que puede estar acá o adelante, básicamente. La tiene que poner para que ella vea qué cosa es cómo va a ser la resección de la próstata. Esto es el cable que ingresa a la luz. Acá es donde ha puesto la videocámara para que todos vean lo que está haciendo. Y esto está sujetando con los dedos el elemento de trabajo que es el recetoscopio, que es una cuchilla que corre hacia adentro y luego jala. Al momento de regresar la cuchilla, es que hace el corte en forma de ¿cómo se llama? A ver, imagínense, a veces han visto a su mamá cuando agarra un radiador y corta como si fuese una uña. Hay uno que es redondito, como si fuese una media luna, y que jala la próstata, pero en este caso es solamente una, porque la hoja es una hoja, es 2 brazos y una media luna en cuchilla. Ahorita lo van a ver ustedes. ¿Seguimos? Vean ustedes ahí, permítanme. Ese es vean ustedes acá la uretra que está pasando. Este es el lóbulo medio, es el más grande, ¿no? En este caso es el más grande. A veces es ese crecimiento de obstrucción prostática por los lóbulos laterales, pero aquí en este caso el lóbulo. Vean ustedes la cuchilla, ese media luna, y uno al momento de resecar, cómo va resecando, vean ustedes la glándula prostática, inmediatamente tiene que tratar de hacer hemostasia, porque si no, este sangrado que es fino, a veces es un poquito más fuerte, no lo va a dejar ver, ¿no? Lo que está cortando. Por eso hay que hacer corte, y a la medida que hace corte, inmediatamente hacer hemostasia, para que nos permita ver lo que estamos cortando y permita ver si hay sangrado, dónde debemos hacer hemostasia. Esta asa de resección que ustedes ven ahí es la que usamos para la resección transuretral. Ahí está haciendo hemostasia, ¿no? Está haciendo coagulación. Y hasta en el cuello se está tratando de llevar el lóbulo medio, ¿no? Y siempre respetando el verum montano, ¿no? Porque si uno se lleva el verum montano, el paciente se queda incontinente y ese paciente lo va usted a seguir durante mucho tiempo y no se va a olvidar de usted porque lo están dejando incontinente. Él dice que no entró a sala de operaciones incontinente. En ese momento el paciente solamente entraba porque no podía orinar. Ahora se le escapa toda la orina. Claro, si se llevó el verum montano, eso es lo que va a pasar. Pero ustedes no van a hacer eso, por eso es que se les está ahora enseñando todas estas praxis, todas estas imágenes para que ustedes sepan cómo se hace la resección transuretral de próstata, ¿no? Vean ustedes cómo se va haciéndose la hemostasia y se queda tunelizado prácticamente la próstata, queda tunelizado. Miren ustedes cómo a un costadito el doctor está respetando el verum montano. Y hacia casi a las 12, a esta zona de acá, ahí está el verum montano. Debería estar casi al medio, pero bueno, por la imagen, la cuchilla está a un costado. Por lo tanto, el verum montano en este momento está para acá. Debería estar acá. Bueno, seguimos. Otras cirugías mínimamente invasivas, tenemos la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es otro tipo de cirugía, ¿no? Que se hace, en el cual se utiliza la hipertermia en pacientes
en pacientes que tienen, por ejemplo, de 40, se utilizan temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, y si se utiliza mayores de 45 grados centígrados sería la termoterapia, y si se utiliza de 80 a 100 grados centígrados estaríamos hablando de una termoablación, ¿no? Se puede utilizar en los estados de microondas. En las formas de microondas se tiene la terapia con microondas transrectal, la terapia con microondas transuretral, ¿no? Y que se utiliza básicamente en pacientes que tienen glándulas de consistencia adenomatosa a la palpación y con antígeno prostático específico normal. Los pacientes se utilizan en pacientes con síntomas obstructivos moderados a severos, con puntaje que no van más allá de 15 o ligeramente un poquito más elevado, ¿no? En lo que se refiere a sintomatología prostática. Cuando tienen un flujo máximo restringido, en pacientes que tienen una longitud de próstata de aproximadamente a 20 a 35 milímetros, ¿no? Eso significa a distancia verocervical, en pacientes en los cuales se conforma hipertrofia prostática, básicamente dado por los lóbulos laterales. Otro tipo de cirugía sería la electroresección, es la incisión transuretral. Esta incisión transuretral fue, planteada por Kreitzer en 1961, y esta se utiliza básicamente en pacientes jóvenes con próstatas que tienen menos de 30 gramos, ¿no? Este tipo de cirugía nos da tiempo operatorio y sangrado que son menores, y se hace en pacientes con alto riesgo de comorbilidad y en los cuales también, el RTU estuvo contraindicado, ¿no? Y la abierta también. Entonces, se hace una incisión a la hora 6 o a la hora 5 o a la hora 7. Se hace una incisión en la próstata a la hora 6 o 5 y 7. Recordando siempre que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la incisión, porque puede uno perforar incluso hasta el recto, ¿no es cierto? Y el otro tipo de electroresección es la vaporización transuretral, o roller boss o asa de vaporización. Este procedimiento quirúrgico es un procedimiento también por vía endouretral, ¿no? Y que tiene la particularidad de que se utiliza un dispositivo en el extremo distal. En vez de tener el asa, y tiene un platillo pequeño, el cual produce vaporización de la glándula por una alta frecuencia, y produce, al pasaje sobre la mucosa de la glándula prostática, produce una vaporización de aproximadamente a 4 o 5 milímetros en cada pasada, y además produce una coagulación de 1 a 3 milímetros por debajo de la zona de vaporización. Este tipo de cirugía por vaporización, pues, tiene la ventaja de que produce mínimo sangrado, evita la absorción de líquidos con la irrigación, y evita también la necesidad de transfusiones e irrigación vesical, ¿no? ¿Seguimos? La TUNA es la ablación transuretral con aguja que le estamos diciendo. ¿Sigue? Ahí ven ustedes la vaporización transuretral. Ven ustedes el platillo. Vamos a ver una imagen cómo se hace este tipo de cirugía. Vean ustedes, aquí ya no estamos cortando, sino estamos vaporizando. Va sobre el lóbulo medio primero, cayendo sobre el lóbulo medio. Miren ustedes, vaporizar. En cada vaporizada vaporiza 4 a 5 milímetros de la glándula prostática, pero simultáneamente produce una hemostasia por debajo hasta 1 a 3 milímetros por debajo de la zona de vaporización. Con esto, pues, disminuirá la posibilidad de sangrados y de trastornos por aumento de
volumen de líquidos a nivel del componente vascular, ¿no? Eso, vean ustedes, tenemos que tener presente siempre que incluso en las resecciones transuretrales no debe pasarse mucho en la utilización de líquidos, ¿no? Ven ustedes cómo va vaporizando, y con esto se evita pues el síndrome RTU que se puede producir en el reto de próstata, en la cual hay una hiponatremia dilucional, insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen de 1 a 2 litros, ¿no? Que generalmente se ve cuando la resección sobrepasa los 90 minutos en el RTU. Existen otro tipo de cirugía, como por ejemplo cirugía incisional transuretral con láser, coagulación con láser, vaporización con láser, prostatectomía con láser, holmium, coagulación con láser. Quizás considerar que un poco el inconveniente de utilizar láser en pacientes que tienen sospecha de neoplasia, porque al utilizar láser se quema el tejido prostático, uno lo quema, y no le permite ver, ¿no? ¿Cómo se llama? No le permite uno analizar en patología si el borde de sección que se hizo a nivel de la próstata estaba libre de neoplasia o no. Estamos quemando prácticamente. Otros, ahí ven ustedes acá, a la anterior a esta, ven ustedes, ahí ven ustedes cómo se está resecando con láser, va quemando básicamente con el láser el tejido prostático. Vean ustedes ahí el asa verde, es otro tipo de cirugía láser también, con asa verde. Miren ustedes cómo ahí va quemando la imagen de cómo el láser va quemando la glándula prostática, ¿no? Va quemando la glándula prostática y no nos deja pues tejido para evaluar ¿cómo se llama? Para evaluar con patólogo. A la patología no podemos mandar tejido de eso porque todo está ya quemado. Por eso muchas veces cuando tenemos este tipo de pacientes con sospecha de neoplasia, lo que hacemos es primero hacer un poco de RTU, sacar varios chips o trozos de la glándula prostática y después sugerir tanto seguir con la vaporización y o con la cirugía láser. Bien. ¿Cómo va ustedes? Quemando, ¿no? Quemando. Y se va tunelizando la glándula prostática, ¿no? Tunelizando quiere decir, se apertura un túnel para que el flujo de orina pueda pasar bien, ¿no? Ya que este paciente pues no podía orinar, ¿no? Pues estaba con la próstata aumentada de volumen. No permitía el paso de la orina a través de la uretra prostática. Ven ustedes, se quedó tunelizado ya, ¿no? ¿No? Bueno, doctores, hasta ahí la clase de la hiperplasia prostática benigna. ¿Estamos todos, estamos presentes? Sí, doctores, ¿me están escuchando, doctores? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta quisieran hacer? Sí, doctor. Dígame, doctor. ¿Alguna pregunta? Bien. Estamos empezando las clases de lo que es el segmento de urología. Si no tienen preguntas por hacer, espero que la clase que acabo de hacer haya sido de utilidad para ustedes. Espero que por favor estudien mucho para que, ¿cómo se llama?, tengan ustedes la posibilidad también de poder, ¿cómo se llama?, de en algún momento, si la especialidad que tengan, siempre alcancen con éxito la especialidad que ustedes quieran.
pero para eso necesitan tener unos buenos promedios y para eso necesitan ustedes estudiar. Estudiar para que salgan adelante todos y tengan los mejores promedios y puedan lograr en la sede y en la especialidad que ustedes desean ¿cómo se llama? Su proyecto o su deseo de hacer una especialidad. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo con mi grupo el día martes o miércoles, creo que es. Y con todos ustedes pronto van a hacer la siguiente clase magistral, ¿no? Que les toca el día, si no me equivoco, martes. No, miento, hoy estamos lunes, ¿no? Les toca, creo, el jueves, creo que les toca la siguiente clase magistral. Y que es cáncer de próstata. Entonces, nos estamos viendo con los alumnos de la práctica antes de la clase magistral en la mañana, por favor. ¿Sí, doctores? Dígame, doctora. Una pregunta, yo soy de su grupo de seminario. ¿Ya? Disculpe. ¿Se escucha eco? Sí, No le preguntamos qué temas íbamos a discutir para el seminario el sábado. Ya. Para el seminario el sábado estamos viendo todo lo que es ¿cómo se llama? Anomalías congénitas. Lo dividimos en 3. En un ratito por el interno podemos hablarlo, doctora, para que sus compañeros puedan conversar ya y tomar su break. ¿Sí? Por el interno me habla, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, doctores, nos estamos viendo en las siguientes clases con los demás colegas también. Muy buenos días. Gracias, doctor.